Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de entrenamiento de nuestra herramienta Diagnóstico de Negocio. En esta herramienta podrás hacer una evaluación rápida de tu negocio para conocer tu situación actual y partir de ahí para empezar a tomar mejores decisiones. ¿Cómo funciona? En la herramienta tenemos dos resúmenes de nuestros informes financieros más importantes que vamos a necesitar llenar con los datos de nuestro negocio para poder visualizar los resultados. Del lado izquierdo tenemos el estado de resultados del último año, es decir, todos los resultados que generamos en el último año, en donde vamos a ingresar nuestros ingresos totales, los costos totales que tuvimos. Eso nos genera una utilidad bruta, todo lo podemos ir modificando y se actualiza dentro de la herramienta. Tenemos aquí también nuestros gastos operativos. Si conocemos o tenemos también nuestra depreciación y amortización, aquí lo capturamos. Eso genera una utilidad operativa. Después sumamos o restamos el resultado integral de financiamiento o el resultado financiero de gastos o de inversiones si generamos algún interés. Eso nos genera nuestra utilidad antes de impuestos. Calculamos nuestro impuesto a pagar y generamos nuestra utilidad neta. Todo lo que venga marcado con color gris es la información que tenemos que estar capturando. Lo demás se genera de manera automática. Por aquí dejamos este icono para saber que ahí tenemos que ingresar algún dato. Del lado derecho tenemos nuestro balance general. El balance general es el estado de situación patrimonial de nuestro negocio, es decir, cuáles son los bienes o activos que tenemos y cómo los financiamos, si con deuda o con capital propio. Y de esta manera lo que hicimos fue simplificar muchísimo los informes financieros para que te sea más fácil su captura. Aquí vamos a ingresar a la fecha actual o al día de hoy cuánto dinero tenemos disponible, el efectivo y equivalentes en bancos. Aquí vamos a ingresar también nuestra cuenta de clientes o cuentas por cobrar y también el valor en inventarios. Y eso nos genera nuestro activo circulante. Después tenemos nuestro activo fijo, en donde vamos a ingresar si tenemos propiedades, equipos, a lo mejor tenemos algún terreno, todos aquellos activos que tengan algún valor en nuestro negocio. Y si tenemos también activos intangibles, por aquí lo vamos a ingresar también. Como por ejemplo, tal vez la marca de tu negocio. Si tiene un valor, aquí lo podemos registrar. La suma de nuestro activo circulante y activo fijo nos va a dar nuestro activo total. Si sumamos estos dos, vemos que tenemos 63,630 como lo tenemos por acá. Y del lado derecho vamos a ingresar nuestros pasivos o nuestras deudas. Todas las cuentas que tengamos por pagar, por ejemplo, de proveedores, algunas otras deudas en el corto plazo que tengas en tu negocio y todo lo que sea a largo plazo lo registramos en esta parte de abajo. Las deudas a largo plazo, es decir, mayores a un año, y las deudas del pasivo circulante, todas las que sean menores a un año. Eso nos genera nuestro pasivo total. ¿Cuánto debemos? Del total de activos que tenemos, de los 63,000, debemos 25,000, lo que significa que de capital contable tenemos la diferencia, es decir, 38,630 de nuestros activos fueron financiados con nuestro propio capital. Y esto es lo único que vas a tener que llenar. El resto de la información, la herramienta se encarga de generarla en automático. En la parte media de nuestra herramienta tenemos aquí nuestra estructura financiera para poder visualizar las proporciones de ingresos, costos, gastos, gasto financiero y nuestra utilidad neta. Tenemos también aquí una representación gráfica de nuestra utilidad bruta y nuestra utilidad neta. Aquí podemos ver el resultado de 45%. Es la ganancia que obtuvimos de todo lo que vendimos. Del 100% de nuestras ventas, nosotros generamos una ganancia del 45%. Y también podemos ver cómo están distribuidos nuestros activos en respecto a las deudas. Bien, en la parte de abajo tenemos nuestro resumen de indicadores financieros, que son indicadores o razones financieras que vienen siendo cálculos que cruzan información de nuestros estados financieros para poder visualizar el resultado actual. Aquí la herramienta nos va indicando con colores, en verde si vamos bien, en amarillo si vamos más o menos y en rojo si el resultado es negativo. Entonces, si yo hubiera cambiado acá los resultados de la parte superior, pues eso me modifica nuestro resultado de manera automática.
Empezamos por los indicadores de liquidez. Aquí tenemos el primero, que se llama indicador de liquidez. Aquí vemos el cálculo para que tú sepas de dónde viene la información. Entonces aquí tenemos que es el activo circulante entre el pasivo circulante, dándonos un resultado de 2.2, y significa que por cada peso de deuda en el corto plazo contamos con 2.2 pesos para pagar, lo cual estamos bien. Un resultado por arriba de 1 es bueno. También tener un resultado bastante alto, como por ejemplo un resultado de 6, tampoco es muy bueno porque significa que tenemos mucho dinero estacionado y muy poca deuda o muy poco apalancamiento. Entonces hay que buscar siempre un buen equilibrio. Después tenemos la prueba ácida, es un indicador parecido al de la liquidez, pero descontando los inventarios. Es decir, es una prueba más estricta para ver si aún descontando el valor de inventarios, aún contaríamos con dinero suficiente para cubrir nuestras deudas en el corto plazo. Aquí podemos ver que tenemos un resultado de 1.9, sigue siendo positivo. Si hubiera tenido aquí 0.3, por ejemplo, ya me marca la herramienta en rojo, que no está bien. ¿Por qué? Porque esto nos estaría indicando que por cada peso de deuda en el corto plazo contamos con 0.3 para pagar. Es decir, no nos alcanza con el dinero actual sin el inventario para cubrir estas deudas. De ahí pasamos a la solvencia, en donde ya incluimos el activo total y el pasivo total, y tenemos un resultado de 2.5, indicándonos que por cada peso de deuda total, ya incluyendo también las que son a largo plazo, la empresa cuenta con 2.5 para poder pagar, lo cual está bien. Y finalmente vemos flujo efectivo, que es el dinero que tenemos disponible, que viene directamente desde nuestro efectivo y equivalentes. Simplemente un indicador para saber con cuánto dinero contamos a la fecha. De ahí nos pasamos a algunos indicadores de rentabilidad, como por ejemplo el margen de utilidad bruta, dividiendo la utilidad bruta entre los ingresos totales por 100 para convertir el resultado a porcentaje, y tenemos un 76%. Este resultado pues aquí va a depender mucho de tu giro de negocio. Puede que estés en un negocio en donde tengas costos muy altos, como una comercializadora, o a lo mejor un negocio en donde tu costo no sea tan alto, como el caso de una empresa de servicios, por ejemplo. Aquí nos indica que la empresa generó una utilidad bruta del 76%. ¿Cómo sabemos si es buena o mala? Si con este porcentaje podemos cubrir nuestros gastos fijos, entonces no está tan mal. Después vemos nuestra utilidad neta, es el porcentaje de ganancia ya neto después de todos los gastos e impuestos, y tenemos un 45%, lo cual es bastante bueno, ya que podemos tomar como un estándar que una empresa saludable normalmente tiene entre un 10 y un 30% de ganancia neta o de margen de utilidad neto. Después tenemos nuestro retorno sobre el capital, es decir, de lo que hemos invertido de nuestro capital propio, lo que nosotros hemos aportado, cuánto está generando en ganancia. Entonces, de lo que hemos aportado con capital propio, hemos generado ganancias por un 14%, lo cual el generar un retorno es bueno. También tenemos aquí el retorno sobre activos o el ROA, en donde aquí considera al activo total. Del valor que tenemos en activos, cuánto estamos generando de ganancia. Imagínate que tú tienes una máquina que te costó 100,000 pesos, tu activo sería de 100,000 pesos, y te está generando 110,000 pesos de ganancia. Significa que ese activo de 100,000 te está dando un 10% de retorno. Aquí tenemos un 8.63, no es tan alto, pero pues no es malo. Tenemos al final un resultado positivo, y aquí tenemos la interpretación de que la inversión en activos de la empresa genera un 8.63% de utilidad neta. De ahí nos pasamos a nuestro cuarto grupo de indicadores, que es la deuda. Aquí tenemos la razón financiera de endeudamiento, que nos indica el cálculo, que es nuestra deuda total entre nuestros bienes totales o entre nuestro activo total. Y aquí podemos ver que el 39.29% de los activos están financiados con deuda. Y aquí puede haber muchas interpretaciones distintas, depende mucho de la situación actual de tu empresa. El contar con deuda o apalancamiento no necesariamente es malo, pero hay que asegurarnos que tengamos una deuda controlada. Considero, y depende mucho del giro, que entre un 20, un 40 hasta un 50% de endeudamiento puede ser muy manejable, aunque hemos visto casos de empresas que tienen endeudamiento muy alto, y no por eso significa que la empresa tenga malos resultados, significa que está muy apalancada con deuda. Entonces es importante simplemente
cuidar muy bien el manejo de la deuda. Después tenemos aquí el indicador de deuda a capital, en donde dividimos el pasivo total entre el capital contable, y aquí lo que podemos ver es que por cada peso en el capital, 0.6 es de deuda. Entonces, cada peso que aportamos generamos 0.6 de deuda. Finalmente llegamos al apalancamiento financiero, es el activo total entre el capital contable y tenemos 1.6. Esto significa que por cada peso que invertimos con capital propio, contamos con 1.6 de activos o generamos 1.6 de activos. Finalmente, en nuestro último indicador tenemos la eficiencia. Aquí tenemos la eficiencia va relacionada a los inventarios si tienes un negocio de inventarios, si no, esto no aplicaría en tu negocio. Aquí tenemos la rotación del inventario, en donde el cálculo es tu costo promedio del año o tu costo total entre los inventarios actuales. Y tenemos un 0.79. ¿Qué significa? Que en el año tu inventario rota menos de una vez, lo cual esto sí es un resultado bajo. Aquí lo ideal sería buscar que tu inventario rote pues más de una vez en el año para asegurarnos que tengamos buena rotación, estamos recuperando el dinero que invertimos en el inventario y eso nos genera también ganancia con la venta. Y también vemos por aquí los días de inventario. El cálculo es 365 entre la rotación del inventario, es decir, entre el resultado anterior, y esto nos indica cuánto tiempo tarda la empresa para vender su inventario. Y aquí obviamente depende mucho también del giro. Si tienes a lo mejor algún producto que tiene vencimiento o es perecedero, pues buscaríamos también días de inventario mucho más cortos, a lo mejor que puedas rotar tu inventario, que tengas días de inventario a lo mejor de 30 días, en donde cada 30 días o cada mes renuevas tu inventario y sigues comprando y sigues dándole vuelta al dinero. Entonces aquí va a entrar mucho tu interpretación de tu negocio. Finalmente, en la parte de abajo tenemos las visualizaciones gráficas de los indicadores como los resultados de liquidez, cuánto tenemos en liquidez, prueba ácida y solvencia, nuestros porcentajes de ROE y ROA, así como nuestro resultado de eficiencia en rotación de inventario y días de inventario. Finalmente, en nuestro diagnóstico tenemos la evaluación. Y eso también puede ser un concepto subjetivo, ya que hay muchas maneras de evaluar un negocio, pero esta es una forma muy sencilla y práctica que puedes utilizar para darte una idea de cuánto vale tu negocio. Aquí tenemos que generamos un EBITDA o una utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización de 6,150, que aquí lo podemos ver en la parte de arriba. Vamos a ver. Es este de aquí, sin contar este resultado de aquí abajo. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer la comprobación. Tenemos aquí este resultado antes de depreciación, la utilidad bruta menos los gastos operativos. Ese es nuestro famoso EBITDA. Después, para nuestro cálculo vamos a agregar el multiplicador según tu sector. Puedes entrar a Google y buscar múltiplo de EBITDA o evaluación por EBITDA y vas a poder encontrar el sector de tu industria y ese es tu factor o tu múltiplo. Lo puedes multiplicar por 5 o por 8 o por 10 veces tu EBITDA, depende de la industria o sector en el que te encuentres. A eso le sumamos los activos, restamos los pasivos y llegamos a una valuación de tu negocio. Esto es bastante útil si, por ejemplo, vas a levantar capital o vas a invitar socios a tu negocio, que tengas algo de claridad de cuánto vale tu empresa actualmente. Finalmente, aquí podemos ver la representación del modelo de evaluación. Tenemos el multiplicador de 10, el activo y el pasivo, y tenemos nuestra valuación total. Y así es como puedes hacer un diagnóstico o análisis rápido de tu negocio para contar con mayor información para tu toma de decisiones. Yo soy Fernando Rendón y nos vemos en un próximo video.